Bueno, avanzamos con este tema del profetismo, como lo hemos señalado en estos días. Nos encontramos en el siglo VIII antes de Cristo con el valiente profeta Amós. Amós, tal como lo refiere la lectura de hoy, no se deja asustar por amenazas, porque él sabe muy bien que él no fue el que se arrogó a sí mismo el ser profeta, sino que fue llamado. Él sabe muy bien quién sigue siendo. Yo soy un cultivador de higos, pero Dios me llamó y Él me encomendó esta misión. Y yo no puedo callar lo que Él me dice. Entonces, Él se sabe portavoz de Dios, llamado por Dios, se siente invitado a cumplir una misión. Él sabe que el mensaje que debe transmitir no brota de su propio corazón, sino de los labios de Dios. Y por eso él sabe que tiene que ser valiente y sabe que tiene que ser fiel. No tiene que decirle, en este caso, a ese rey corrupto y a este sacerdote que lo acompañaba, a Jeroboam y a Amasías, lo que quieren escuchar. No, él tiene que decir lo que Dios le pide que digan. Por eso ser profeta no es fácil ni cómodo, porque el mundo muchas veces, aún hoy, no quiere escuchar lo que Dios nos propone. Y en este caso, como hemos dicho tantas veces, ¿no? Un buen profeta anuncia, pero también denuncia. Y este segundo aspecto de la denuncia, de poner delante de los demás lo que están haciendo mal, en este caso son corruptos, en este caso se olvidaron de la alianza que hicieron con Dios, en este caso endurecieron el corazón, además se aprovechan de los más débiles, digamos, denuncia las injusticias sociales, ¿eh? Y les amenaza, pone delante de ellos lo que Dios les pide que digan. Miren, va a haber castigo. O sea, el mal no puede permanecer indiferente. Tienen que reaccionar. Bueno, y va a sufrir y todo lo que ya sabemos. Digo, en tal caso, para nosotros, como primer propuesta de la palabra de Dios en este día, nosotros cristianos, profetas al fin, en primer lugar, a ver, Dios espera que demos testimonio de nuestra fe, como Él nos pide, en donde estamos situados, con este marido, con esta mujer, con estos hijos, con esta realidad, con estas circunstancias llenas de incertidumbre, de amenazas. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Como Amós, como el resto de los profetas, no tener miedo, ser valientes. Yo no me llamé a mí mismo para ser hijo de Dios. Dios me regaló padres que me bautizaran, me dio una formación cristiana, me alimenta a través de los sacramentos y me dice, sé fiel. Y no esperes a decir al mundo lo que el mundo quiere escuchar, sino lo que yo te pido que le digas. Él es el camino. Entonces a nosotros nos toca también ser fieles dando el testimonio de lo que Dios nos pide que digamos, además sin esperar resultados, que tal vez nunca lleguen. Yo siempre les digo a los padres, miren, no se cansen, pero siendo creativos, siendo respetuosos, de dar testimonio, de seguir invitando a sus hijos a vivir la fe. Respeten la libertad, respeten sus tiempos, pero ante todo respeten a Dios y lo que Dios nos pide. En segundo lugar, hablar con valentía, pero también con claridad. ¿Eh? Así de claro, al pie, sin vueltas. Bueno, y finalmente también, esto lo dice el profeta, no buscarnos a nosotros mismos o sacar ventajas. ¿Eh? Si nos sabemos llamados por Dios, nos ubicamos. Yo esto lo he recibido así, es lo que Dios pide que transmite. Esto en primer lugar. Tu palabra, Señor, es la verdad, luz de mis ojos. Cantábamos recién en el Salmo. Entonces vamos a poner la mirada en esta palabra de Dios que es verdad para nosotros y que ilumina nuestra existencia. Este es un evangelio maravilloso. Tiene alguna otra versión en ese texto donde hacen descender a la camilla con el paralítico a través del techo. Esta es otra versión, la versión en este caso de Mateo. Pero como quiera que sea, reúne unas cuantas enseñanzas lindas, útiles para nuestra vida. En primer lugar,
esto de, hubo quienes, sabiendo quién era Jesús, decidieron en llevar, en este caso a este paralítico, para ponerlo delante de Jesús. Esto me encanta porque, a ver, Jesús lo que ve en el Evangelio, lo dice así tal cual, viendo la fe de ellos, es decir, de este grupo de conocidos, vamos a llamarlos así, amigos, no lo sé, que se interesaron por presentarle a Jesús, poner a otro delante de Jesús. Jesús lo que ve es la fe de ellos, no del paralítico, que acaso no abrió la boca y no pide nada. Entonces, me parece que esta es una dimensión muy linda. Por ejemplo, estamos en esta Eucaristía, vos y yo, celebrando nuestra fe. ¿Qué podemos hacer hoy concretamente aquí? En esta Eucaristía, pensar en otros a quienes queremos presentarle o presentarles a Jesús, poner a otros delante de Él. Porque lo que Jesús va a mirar es nuestra fe, tu fe. ¿Con qué fe? Estamos pidiendo, rogando, implorando, abandonándonos, confiando en Él. Esto es lo que mueve el corazón de Jesús, la fe, la respuesta de fe. Entonces, no dejemos, especialmente en este tiempo así como de encierro, cierto encierro en nuestras casas, aprovechar la oración, para hacerla crecer, para llenarla de vida, de nombres. Presentémosle a otros a Jesús, por papá que está en el cielo, por este amigo que le está pasando mal, el otro que perdió el trabajo, aquel que le toca lidiar con un matrimonio, una familia difícil, lo que fuera. Te los presento, Jesús, con la misma fe que estos hombres. En segundo lugar, este paralítico que nada pidió, sin embargo, nos enseña mucho. Se dejó ayudar. Se confió, se puso en las manos de estos otros intrépidos, llenos de fe. Esta es una clave también en nuestra vida. Nos tenemos que dejar ayudar por quienes nos aman, por quienes nos quieren perdonar, ayudar por quienes nos sostienen, por quienes nos dan su afecto, su ayuda, por los que nos recuerdan, se ocupan de nosotros, rezan y piden por nosotros. Bueno, y ahora sí, ponemos la mirada en Jesús. Jesús, en el Evangelio de estos días, este es un interés muy importante para Mateo, que escribe este Evangelio. Recordemos un poco, hace unos días atrás veíamos cómo Jesús tiene poder sobre la creación y entonces calma la tempestad allí en el medio del mar. Tiene poder sobre el mal presente en la creación. Pero Jesús también tiene poder sobre el mal en el sentido de la creación de los seres invisibles, los espíritus del mal, como veíamos ayer, a quienes expulsa con una simpleza y una autoridad total. Entonces Jesús tiene poder sobre la creación, Jesús tiene poder sobre la creación de los seres invisibles, en este caso los demonios, pero hoy Jesús nos muestra que también tiene poder sobre el pecado, que es el peor de los males. Y de hecho, frente a este paralítico que nada pidió, Jesús, viendo la fe de aquellos que lo estaban llevando, le dice, ten confianza, tus pecados te son perdonados. El paralítico, que tal vez no entendía nada, tampoco abre la boca, porque no es lo importante, sino que aquí aparecen estos escribas que empiezan a dudar. Y Jesús, que ve el corazón, la falsedad, el engaño, la trampa metida en estos hombres, les dice, ¿no es cierto?, aquello que ya sabemos, para demostrar esto y aquello, le dice entonces, ahora sí, al paralítico, levántate, ponete de pie, toma tu camilla y volvé a tu casa. Bueno, estas palabras, ojalá, qué lindo sería que las pudiéramos escuchar nosotros hoy. Ponernos de pie. Jesús me dice hoy en esta Eucaristía, levántate, ponete de pie, yo estoy con vos, no tengas miedo. Bueno, podríamos leer este Evangelio desde tantas ópticas, desde tantos lugares diferentes. Juan Pablo II nos decía que amar es responsabilizarse por el bien del otro. Hay muchos a nuestro lado, y nosotros también, que sufrimos distintas parálisis. Y nos tenemos que ayudar. Y tenemos que ser creativos, osados, intrépidos. Pero eso sí, siempre
con enorme fe. Yo no curo, pero te puedo poner delante de aquel que sí, no solo puede, sino que te quiere curar y sanar. Entonces lo nuestro es acercar a otros a Dios. El que cura es Él. Nosotros tenemos que conducir con la oración, con nuestro amor, como quiera que sea. Recuerdo allí haber leído en alguna ocasión, ¿no?, que en el Imperio Romano lo que existía por sobre todas las cosas era la resignación. Y de hecho había un famoso adagio que decía, así encontramos el mundo, así lo hemos de dejar. Bueno, esto no es cristiano, ¿eh? Una cosa es la resignación y otra cosa es la aceptación serena y llena de fe de la realidad. Pero en medio de la aceptación serena de esta realidad, nosotros tenemos mucho para hacer. No es que así me encontró la vida y así la voy a dejar. No, ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que el bien no solo puede, sino debe triunfar sobre el mal. Entonces, lo que tenemos que hacer, y nos enseña nuestra fe, es a levantar la bandera de la esperanza, ¿eh? No dejar que cicatrice en nosotros ese espíritu mediocre, pobre, teniendo como una vida, un alma sin estrenar, donde lo que reina es la estupidez, ¿eh? Vidas anestesiadas. Tenemos que ser lo que somos, pero apasionadamente. Y bueno, como nos enseñará por allí algún santo, tal vez solo tengamos el día de hoy para hacer el bien que Dios pone en nuestras manos, acercar a otros, presentárselos en la oración, a través del amor, con infinita paciencia, con enorme amor. Ayer hablaba con un joven y le preguntaba, bueno, ¿qué fue lo que más hiciste durante esta cuarentena? Esperando una respuesta inteligente. Y me contestó, más que inteligente, una respuesta del corazón. Me dijo, te digo la verdad, Cristian, lo que más hice durante estos meses fue bostezar. Yo me acordaba de aquel poeta que decía, qué triste para cuántos en esta vida el tiempo que reciben es solo un triste y aburrido bostezo. Bueno, la vida no es para bostezar, la vida es para hacer el bien. Y este día que a vos y a mí Dios nos regala es para que lo vivamos apasionadamente, con capacidad de asombro, que veamos el mal, la tristeza, la enfermedad, el dolor que está allí, presente en aquel que está a nuestro lado y a quien nuestros ojos ven. El prójimo es nuestro lugar, por decirlo así, de encuentro con Dios. Hoy le presentamos a nuestro buen Señor tantos corazones que están heridos, atravesados por la mediocridad, por el dolor, por la incertidumbre y también por el temor. Que seamos fieles en este día para vivirlo con amor.